Jesús dijo, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Ministerios Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la cuarta sesión de la conferencia Por su Causa 2011, titulada Un siervo para su gloria. Sean todos bienvenidos. Hazme un siervo para tu gloria. Turn in your Bibles, if you would, to Psalm 1. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias al Salmo 1. Psalm 1. El Salmo 1. Blessed is the man Cuán bienaventurado es el hombre who walks not in the counsel of the wicked, que no anda en el consejo de los impíos, nor stands in the way of sinners, ni se detiene en el camino de los pecadores, nor sits in the seat of scoffers. ni se sienta en la silla de los escarnecedores, But his delight is in the law of the Lord. sino que en la ley del Señor está su deleite, And on his law he meditates day and night. y en su ley medita de día y de noche. He will be like a tree firmly planted by streams of water Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, that yields its fruit in its season. que da su fruto a su tiempo, Its leaf does not wither. y su hoja no se marchita. In all that he does, he prospers. En todo lo que hace prospera. The wicked are not so. No así los impíos, They're like the chaff that the wind drives away. que son como paja que se lleva el viento. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, nor sinners in the congregation of the righteous. ni los pecadores en la congregación de los justos, For the Lord knows the way of the righteous. porque el Señor conoce el camino de los justos, The way of the wicked will perish. mas el camino de los impíos perecerá. Let's pray. Vamos a orar. Gracious Heavenly Father, Padre celestial de gracia, Lord, the privilege that we have to gather together astounds us. Señor, el privilegio que tenemos de congregarnos juntos nos sorprende. To fellowship with brothers and sisters from all over the world. El tener comunión con hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo, To lift our voices together in praise to you. el levantar nuestras voces juntos en alabanza a ti, And Lord, supremely to gather around your holy word. y supremamente, Señor, el estudiar todos tu palabra, To hear you speak again. el escucharte hablar de nuevo. Lord, I pray that in these next few minutes you would do just that. Señor, te ruego que en estos próximos minutos tú hagas eso mismo, That you would bless the preaching of your word. que bendigas la predicación de tu palabra, That we would hear not the voice of a man, but the voice of our Savior. que no escuchemos la voz de un hombre, sino la voz de nuestro Salvador. And Lord, as we consider all these leaders from so many countries, we can imagine great things. Y al considerar tantos líderes de diferentes naciones, podemos pensar muchas cosas. We could dream mighty dreams about what you would do in Latin America. Podemos soñar grandes sueños de lo que tú puedes hacer en América Latina, But Father, you are the God who does more than we can ask or even imagine. pero tú eres el Dios que hace más allá de lo que pedimos o entendemos. So do more than we're asking, Así que te pedimos que hagas más de lo que te estamos and, pidiendo and do more than we can imagine. y hagas más de lo que podemos imaginar. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Amen. Well, in this conference, we've been exploring the nature of a Christian leader, a servant for his glory. En esta conferencia hemos estado estudiando la naturaleza de un siervo cristiano, un siervo para su gloria. And the title of my message is A Servant of the Word. Y el título de mi mensaje es Un siervo para la palabra. I don't want Miguel to become nervous, Y no quiero que Miguel se me ponga nervioso, but I had intended to address how the Word must
be the substance of our ministry. Mi intención había sido hablar de cómo la palabra debe ser la sustancia de nuestro ministerio. We as leaders have nothing to offer except the Word of God. Como líderes no tenemos nada que ofrecer excepto la palabra de Dios. Perhaps it's the same in your country, but in America, the Christian landscape is littered with new ministry philosophies. No sé si es lo mismo, probable que sí en su país, pero en los Estados Unidos el ambiente cristiano está corrompido y sucio de todo tipo de filosofía. And new techniques and new emphases, Nuevas técnicas, nuevos énfasis, all which promise finally ministry success. todo esto prometiendo al fin el éxito ministerial. Finally, here's the key for our pastoral team and the key for our church. Finalmente encontramos la clave para nuestro equipo pastoral y para nuestra iglesia. And soon they pass. Y luego pronto pasan. And pastors are left waiting for the new idea, Y los pastores se quedan esperando una nueva idea, the new fad, una nueva moda or maybe the next move of God. o el próximo movimiento de Dios. And so I was going to preach about how God's Word is the indispensable tool for the Christian leader. Y yo iba a hablar de cómo la palabra de Dios es la herramienta indispensable para el líder cristiano. I was going to argue for the bankruptcy of that other mindset Iba a argumentar cómo la otra mentalidad está quebrada, bancarrota, and argue for an alternative, y argumentar por otra alternativa, a ministry based upon the solid rock of Holy Scripture. de un ministerio basado en la roca sólida de las Escrituras. Leadership in the church is a demanding task. El liderazgo en la iglesia es una tarea ardua It requires many things. y requiere de muchas cosas. It requires wisdom. Requiere de sabiduría, It is strengthened by experience. es fortalecida por la experiencia, It requires resources and structures and facilities. requiere recursos, estructuras, facilidades, All good and necessary things. todas estas cosas buenas y necesarias. But pastoral ministry requires one thing beyond all these other things. Pero el ministerio pastoral requiere una cosa por encima de todas esas otras cosas. And without this one thing, all those other things will ultimately be unfruitful. Y sin esta cosa, todas las demás cosas son infructíferas. There is only one thing that God promises to accompany with saving, transforming power. Solo hay una cosa que Dios promete acompañar con un poder salvador y transformador. That is His holy, inerrant, inspired word. Su palabra inerrante, santa e inspirada. And pastors and leaders are servants of that word. Y los pastores y los líderes son siervos de esta palabra. We stand under that word. Estamos debajo de esa palabra. But I've decided not to preach that sermon. Pero he decidido no predicar ese mensaje. Instead, I want to approach this topic at a more fundamental level. Sino más bien quiero enfocarme en este tema en una manera más fundamental. Not at the level of what we do, but at the level of who we are. No en el nivel de qué hacemos, sino en el nivel de quiénes somos. Not at the level of our public ministry, No en el nivel de nuestro ministerio público, but at the level of our private lives. sino al nivel de nuestras vidas privadas. Often at pastors' conferences, the topics are all about what we do. Muchas veces en las conferencias pastorales los temas son lo que hacemos. Methodology and techniques in pastoral ministry. Metodología y técnicas para el ministerio pastoral. Pastors love to get together and talk about the strategy and the structures and the work of ministry. A los pastores les encantan juntarse para hablar de las estrategias y las maneras y las estructuras del ministerio pastoral. But that's not the place for us to begin. Pero no es ahí donde debemos iniciar. And ministry that gives attention only to those things will ultimately be superficial. Un ministerio que solo le dé atención a esas cosas, finalmente será un ministerio superficial. Psalm 1 pierces through any superficial examination of life and ministry. Y el Salmo 1 traspasa cualquier análisis superficial del ministerio. And for busy leaders, it really provides a divine interruption to all of our ministry distractions. Y para ministros muy ocupados, provee una interrupción divina.
It shifts our gaze from services and meetings and emails to what really captures our hearts. Y mueve nuestra vista de los servicios, de las reuniones, de los correos electrónicos, a lo que realmente cuenta. It forces us to examine where we look for pleasure and joy and satisfaction. Nos obliga a examinar dónde buscamos gozo, dónde buscamos placer, dónde buscamos satisfacción, Substance and significance in our ministry. sustancia y significado en nuestros ministerios. It really breaks into the clutter of our minds and the clamor of competing voices all around us. Y realmente traspasa dentro de nuestras mentes, dentro de toda esa conmoción y todas esas funciones y deberes que nos ocupan. And it gives us a penetrating presentation of reality. Y nos dan una presentación penetrante de la realidad. And it places an uncompromising claim upon our lives. Y hace un reclamo sin compromiso sobre nuestra vida. But while Psalm 1 is blunt and stark, it is not cold or unfeeling. Y aunque el Salmo 1 es penetrante y es directo, no es frío, Psalm 1 comes with a promise. sino que viene con promesa. In fact, it challenges all the other promises that compete for our hearts. Es más, es un reto a todas las otras promesas que compiten por nuestro corazón. Psalm 1 unmasks all the imposters in our lives that seduce us. El Salmo 1 le quita la máscara a todos esos impostores que quieren seducirnos, That seduce us with false promises of success and pleasure and joy. que nos quieren seducir con falsas promesas de placer, de esperanza y de gozo. And that's critical for us as leaders. Y para nosotros como líderes eso es crítico, Because what truly captures our hearts will determine the ultimate quality of our ministry. porque lo que realmente cautive nuestros corazones va a determinar la calidad de nuestros ministerios. If I was to sum up the promise and the claim that Psalm 1 provides for us, Si yo fuese a resumir la promesa que el Salmo 1 nos presenta, I think I'd sum it up this way. yo creo que lo resumiría de la siguiente manera. Supreme joy El gozo supremo and fruitfulness y el fruto is found only in a passionate devotion to God's Word. solo se encuentra en una devoción apasionada a la palabra de Dios. Supreme joy and fruitfulness is found only in a passionate pursuit of God's Word. El gozo y el fruto supremo solo se encuentra en una devoción apasionada a la palabra de Dios. With all the options that this world has to offer us, Con todas las opciones que este mundo puede ofrecernos, all the possible paths of joy and meaning and fulfillment, los diversos caminos al gozo, a la felicidad, al significado, Psalm 1 has the audacity to tell us there's only one path. el Salmo 1 tiene el atrevimiento de decirnos solo hay un camino, But it's a path that delivers. pero es un camino que nos libra. The psalmist wants to incite us with a vision for life and ministry. El salmista quiere incitarnos a una vida con visión en el ministerio. He holds out to us the promise of the blessedness of a life lived in fellowship with God through His Word. Él nos ofrece la promesa de una vida de bendición viviendo en comunión con la palabra de Dios. For those of us sitting in a conference at 4:30 in the afternoon, Psalm 1 wants to wake us up. Y para algunos de nosotros, sentados en una conferencia a las 4:30 de la tarde, un sábado, It's shouting to us. el Salmo 1 nos quiere despertar, nos Walk está down this gritando. path Camina por este sendero and you will find joy y encontrarás gozo and substance y sustancia and y significance significado that satisfies your heart que satisface el corazón and adds fruitfulness to your ministry y da fruto en el ministerio and endures y permanece in this life and beyond. en esta vida y más allá. That's the invitation and that's the promise of Psalm 1. Esta es la invitación y la promesa del Salmo 1. Supreme joy and fruitfulness is found only in a passionate pursuit of God's Word. El gozo supremo, el fruto de nuestro ministerio, solo se encuentra en una devoción apasionada por la palabra de Dios. Now, the psalm issues this invitation in a striking way. Ahora, el
Salmo hace esta invitación de una manera sorprendente. It makes its claim by presenting us with two contrasting portraits. Y hace esta presentación con dos contrastes, The righteous and the wicked. contrastando al justo y al impío. And not just two portraits, really two visions of life, Son no solo dos ilustraciones, son dos maneras de ver la vida, two choices dos decisiones, with two destinies. con dos destinos. And the choice here in the psalm is stark. Y la decisión aquí en el Salmo es totalmente diferente. This psalm is not politically correct. No es un salmo políticamente correcto. It's not interested in nuance. No está interesado en ligeros cambios. There's no ambiguity or softness or uncertainty. No hay ambigüedad, no hay suavidad, no hay incertidumbre en este salmo, It comes at us in black and white. sino que viene a nosotros en blanco y negro. Now, the biblical writers are not naive. Y los autores bíblicos no son simples. The psalmists are well aware of questions. Los salmistas conocen las preguntas que nos hacemos. They know that there are difficulties in life and ambiguities and uncertainties. Ellos están conscientes que la vida está llena de incertidumbres, de ambigüedades, de preguntas. Just 12 Psalms later, we'll see the writer saying, "How long, O Lord?" 12 salmos más adelante, el autor dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? They will grapple with the prosperity of the wicked and the suffering of the righteous. Luchan con la prosperidad del impío y con el sufrimiento del justo. But here at the outset of the Psalms, Pero aquí, en el principio de los salmos, God presents us with a broader perspective, Dios nos presenta una perspectiva más the amplia, deeper insight, una visión más profunda, the more fundamental reality una realidad más fundamental. that regardless of present circumstances, Que sin tomar en cuenta las circunstancias presentes, regardless of trials and setbacks and disappointments, sin tomar en cuenta las aflicciones, las desilusiones y los retrocesos, God's truth in Scripture la verdad de Dios en las Escrituras cultivates everything in us that makes life worth living. cultiva todo dentro de nosotros que hace que la vida valga la pena vivirla. And it cultivates everything in us that makes ministry God glorifying and soul satisfying. Y cultiva todo en nosotros que hace del ministerio algo que satisface el alma y glorifica a Dios. That's what this bold psalm confronts us with. Es con esto que este salmo nos A confronta. passionate devotion to God's word is the only path. Que una devoción apasionada por la palabra de Dios es el único camino. So let's look at the psalmist argument. Now, again, he communicates this bold truth by presenting us with two portraits, two profiles. Veamos el argumento del salmista. Recuerden que él lo presenta haciendo un contraste entre dos perfiles. And then he will conclude with a final, definitive commentary. Y luego termina con un comentario definitivo. So let's look at the first portrait, and we'll spend most of our time here. Así que veamos el primer perfil y allí dedicaremos la mayoría de nuestro tiempo. The way of the righteous. El camino del justo. Look at verse 1 with me. Vamos a ver el verso 1 de nuevo. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. How blessed is the man. Cuán bienaventurado el hombre. Now, in English, verse 1 sounds rather pious and subdued. En inglés el verso 1 suena un poco formal, y en español también podemos decirlo, suena un poco como formal, como muy piadoso. That's not the force of the original. Pero en el original esa no es su fuerza. Psalm 1 actually begins on a note of celebration. Realmente el Salmo 1 empieza con una celebración. The opening phrase is not so much a declarative statement, but an exclamation. Y la primera frase no es una declaración, es una exclamación. The word blessed is what we would call a congratulatory formula. La palabra bienaventurado es una fórmula que da congratulaciones.
It's like a biblical high five. Es como darme 5 bíblicamente. The psalmist saying, yes, El salmista está diciendo, sí, way to go. bien hecho, You're the man. tú eres el hombre. It celebrates this man. Está celebrando a este hombre. It expresses admiration and approval. Está expresando admiración y aprobación. There's no verb in the original. No hay verbo en el original. It's just, oh, the blessedness of the man. Es simplemente diciendo, oh, la bienaventuranza del hombre. And blessed here really means happy, Y bienaventuranza es felicidad. not superficial happiness, Y no felicidad superficial, but truly deeply happy. sino felicidad verdadera y profunda. It's reserved for the person who has the richest, fullest experience of life. Es una felicidad reservada para las personas que tienen la experiencia más rica y profunda de la vida. It's reserved for the person who knows the good life. Es reservada para las personas que conocen la buena vida. So this is rousing admiration. Así que es una gran admiración. Man, check him out. Es como, miren a ese hombre. He's the man. Ese es el hombre. He's worthy of our admiration Ese hombre es digno de nuestra admiración and our approval y de nuestra aprobación and our emulation. y de nuestra imitación. So Psalm 1 begins with a party. Así que el Salmo 1 empieza con fiesta. So who is this man? ¿Y quién es este hombre? Who is this paradigm of the good life? ¿Quién es este paradigma de la buena vida? Is he a corporate titan? ¿Es un titán corporativo? Is he a famous athlete? ¿Es un atleta famoso? Is he a successful politician? ¿Es un político exitoso? What kind of person elicits from God this kind of enthusiastic celebration? ¿Qué tipo de persona hace que Dios celebre con este entusiasmo? You think that's an important question? ¿No creen ustedes que esta es una pregunta importante? I want to know. Yo quiero saber. Well, the psalmist first describes him in negative terms, what he does not do. Bueno, el salmista primero lo describe en términos negativos, lo que no hace. He walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. No anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. These three phrases illustrate three ways that we can conform to the world. Estas 3 frases describen 3 maneras como podemos conformarnos al mundo. And there's a progression here in the text. Y hay una progresión en el texto, A gradual descent in departing from God. un descenso gradual apartándonos de Dios. So first, the man walks not in the counsel of the wicked. Primero, no anda en el consejo de los impíos. He doesn't accept the world's advice. Él no acepta el consejo del mundo. He's not influenced by the world's perspective. No es influenciado por la perspectiva del mundo. He doesn't buy into the world's take on life. Él no entra, no acepta la perspectiva del mundo sobre He's la not vida. swayed by talking heads or media elites or conventional wisdom. Él no es persuadido por lo que dicen los medios de comunicación o por la sabiduría convencional. He watches the world and he's not buying it. Él mira el mundo y él no lo acepta. Secondly, he doesn't stand in the way of sinners. Segundo, dice que no se detiene en el camino de los pecadores. He doesn't linger in their paths. Él no se mantiene en sus caminos. So now he addresses the man's actions. Así que él está hablando ahora de las acciones de este hombre. He doesn't engage in the world's sinful ways. Él no tiene una relación con el mundo de una manera pecaminosa. He doesn't participate in activities that dishonor God O sea, que él no participa de actividades que deshonran a Dios or that draw his heart away from God. o que apartan su corazón de Dios. And it's clear in the language that the man is resolute. Y es claro en el lenguaje que el hombre es determinado. He doesn't toy with sin. Él no juega con el pecado. He doesn't get up right to the edge and move along, not falling over, but getting close. Él no se acerca a jugar con la línea, con la raya, acercándose sin caerse. He doesn't linger there at all. Él no está ni cerca de He's ahí. not going there. Él ni va por ahí. This is a stand-up guy. Es un hombre firme. Finally, he doesn't sit in the seat of scoffers. Finalmente, él no se sienta en la silla de los escarnecedores. Here's the final destination. Y este es el destino final. Settling into the comfy chair of the world's way of thinking. Acomodarse en la silla de cómo el mundo piensa. Embracing its worldview. Abrazando su cosmovisión And here, it's the attitudes of scoffers, con la actitud de los escarnecedores, mockers. burladores. These aren't just people who sin.
no son solo personas que pecan. They scoff at holiness. Ellos se burlan de la santidad. They belittle the righteous. Ellos menosprecian al justo. They look down their nose at those who are pursuing God. Menosprecian a aquellos que buscan a Dios. So these three together give us a picture. Así que estas tres cosas juntas nos dan una A ilustración. picture of thinking and living that is opposed to God. Una ilustración de pensamientos y acciones en contra de A Dios. worldview that lives for self and ignores God. Una cosmovisión que vive para sí e ignora a Dios. That's what this blessed man, Y esto es lo que este hombre bienaventurado, this truly happy man, este hombre verdaderamente feliz, avoids. evita. He discerns its dangers. Él tiene discernimiento y ve sus He peligros. sees through its lies. Él ve más allá de sus mentiras. He's alert for its Él influence. está alerta a la influencia que pudiera tener. And note something very important about the text. Y noten algo muy importante sobre el texto. While the godly man is singular, Mientras que el hombre piadoso está en singular, the opponents of God are all in the plural. los enemigos de Dios están todos en plural. You see the picture. The righteous man stands alone against the crowd. Ven, podemos ver, imaginarnos la ilustración. El justo solo ante una multitud. He doesn't follow the trendsetters and the power brokers. Él no sigue la moda, él no sigue a aquellos que están trazando las pautas. The prevailing mindset of your culture. Él no está siguiendo la mentalidad prevaleciente de la cultura Or your office, o de la oficina or your college classroom, o de tu aula universitaria of your neighborhood. o de tu urbanización. This man knows who he is and what he believes. Este hombre sabe quién es y qué cree. He doesn't just float along with the unthinking crowd, Él no flota con la multitud, happy with moral ambiguity, contento con ambigüedad moral, afraid to draw clear distinctions, temeroso con trazar distinciones claras, letting the world determine his priorities, dejando que el mundo determine cuáles son sus prioridades, letting the culture tell him how to think. permitiendo que la cultura le diga cómo pensar. No, this man stands apart, No, este hombre es and diferente. if necessary, he stands alone. Y si es necesario, estará solo. You like this guy? ¿Te cae bien este hombre? Yeah, I do. A mí me cae muy bien. Now, I realize that we are mainly pastors and leaders here, people serving in churches. Y me doy cuenta que la mayoría son líderes, pastores y personas que están sirviendo en sus iglesias. But I just want to pause and remind us that it would be wrong to think that these warnings don't apply to us. Pero sería, creo que incorrecto pensar que estas advertencias no se aplican a nosotros. Or that we're immune to such temptations. O que somos inmunes a estas tentaciones. In fact, for the Christian leader, these temptations are more insidious. Es más, para el líder cristiano estas tentaciones son más sutiles. Our sin goes underground. Nuestro pecado es soterrado. We hide our cravings under a veneer of godliness. Porque tapamos nuestras concupiscencias bajo una cobertura de santidad. So let me just pause with a question. Así que permítame pausar con una pregunta. Are you resolute in your rejection of worldly perspectives and sinful actions? ¿Estás determinado en tu rechazo de las perspectivas y posiciones del mundo? Or are you, in this season of your life, toying with them, ¿O estás en esta temporada de tu vida jugando con eso? cherishing sin in your heart, Atesorando el pecado en tu corazón, hiding sin? escondiendo el pecado. Perhaps you've wandered ever so gradually from the way of the righteous. Tal vez te has ido apartando gradualmente del camino del justo. Just want to say the gospel gives us hope to return. Quiero decirte que el Evangelio nos da esperanza para regresar. It gives us hope to repent and find forgiveness with a loving Savior. Nos da esperanza para arrepentirnos y para obtener perdón con un Salvador que nos ama. And I don't know, but I sense that this conference could be God's gift to someone to restore them to this path. Y no sé,
Pero creo que esta conferencia pudiera ser el regalo de Dios a ese tipo de persona para restaurarlo a su camino. to a pursuit of God that you once knew, A una búsqueda de Dios que una vez conociste, but now it's slowly faded. pero que ahora poco a poco se ha ido desapareciendo. Respond to Him if that's you. Si ese eres tú, respóndele. Well, that's what the happy man doesn't do. Bien, eso es lo que el hombre feliz no hace. But the focus here is not on the negative. Pero el énfasis del texto no es lo negativo, What marks this man most is what he does, sino la característica principal de este hombre es lo que sí hace, what he gives himself to a lo que se entrega, and associates himself with. con lo que se asocia. It's a profoundly alternative lifestyle. Es una manera de vivir alternativa. Look at verse 2 with me. Noten el verso 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. The fundamental mark of the righteous man, La característica fundamental del hombre justo, the defining characteristic that sets him apart from the wicked, la característica definitiva que lo separa, lo diferencia del impío, is his devotion to the Word of God. es su devoción a la palabra de Dios. This doesn't give us a list of things. Esto no nos da un listado de It cosas, doesn't give us a dozen things. no nos da una docena de One cosas, thing. una cosa, Devotion to God's Word. devoción a la palabra de Dios. And the word law here more basically means instruction or teaching. Y la palabra ley, en términos básicos, lo que significa es instrucción o enseñanza. So that's what preoccupies this man. Esto es lo que ocupa la mente de este hombre. God's revelation and guidance in Scripture. La revelación de Dios, la guía de Dios en las Escrituras. That's his fundamental allegiance. Su alianza fundamental. And it's clear from the description that this isn't simply obligatory for the man. Y es claro de esta descripción que da que esto es obligatorio para él. It's not some perfunctory duty, No es un deber que él hace sin querer. sort of the minimum moral requirement for an acceptable church member. No es como el requerimiento mínimo para ser miembro de la iglesia. Not at all. Look at verse 2. No, para nada. Noten el verso 2. His delight is in the law of the Lord. Sino que en la ley del Señor está su deleite. This captivates him. Esto le cautiva. This rivets his attention. Esto llama su atención. In fact, delight can't really do justice to the word here. Es más, la palabra deleite no transmite todo. It's deeper than mere emotion. Es más que mera emoción. It's sort of a combination of delight and concern. Es como una palabra que combina deleite, pero también interés. We might say he's joyfully fixated on God's word. Pudiéramos decir que él está gozosamente interesado en There's a la palabra de joyful Dios. immersion in God's word. Hay una inmersión gozosa en la palabra de Dios. There's a diligent, satisfying application to Scripture, to every part of his life. Hay una aplicación diligente y satisfactoria de las Escrituras a toda su vida. He's engaged with it. Él está totalmente It's involucrado en his eso. chief desire. Es su deseo principal. It's what animates him and preoccupies him and brings him joy. Es lo que le da ánimo, le ocupa su mente, es lo que le da gozo. He's not always looking around for a new diversion. Él no está siempre buscando un nuevo entretenimiento. He's not just looking for the next email or the next Facebook notification. Él no se pasa el día buscando el próximo correo o la próxima notificación del Facebook. He's not looking for distractions. Él no está buscando distracciones. He's asking, what does God's word say? Él está preguntándose, ¿qué dice la palabra de Dios? We see that in the way he engages the word. Verse 2. Y lo vemos por la manera como él se relaciona con la palabra de Dios. Verso 2. On his law he meditates day and night. Y en su ley medita de día y de noche. Now don't picture some mystical activity. Ahora, no se imaginen como una actividad mística. This is not the meditation of Eastern religions in which the mind is empty. No es la meditación de religiones orientales donde la mente está vacía. No, this man's mind is engaged. No, la mente de este hombre está trabajando. His whole person is engaged. Toda su persona está involucrada. This word meditate here has an oral nuance. Y esta palabra meditar aquí tiene un significado oral particular. It can be used for the purring of a dove.
puede usarse para referirse al sonido que hace una tórtola. In Isaiah 31, it's used of the growling of a lion over its prey. Y en Isaías hace referencia al sonido que hace una fiera sobre su víctima. So picture a lion with its arm wrapped around a carcass. Imagínense un león con su pierna alrededor del cuerpo de su víctima, Its mane matted with blood, su melena llena de sangre its mouth dripping with drool. y su boca derramando sangre. You see that lion? Ustedes se pueden Just- imaginar ese león así. The lion's meditating. Ese león está meditando, devorando. That's the picture. Esa es la imagen aquí. That's what this man's doing with the word. Eso es lo que ese hombre hace con la palabra de Dios. He's not just flipping through chapter a day, keeps the devil away. Él no está simplemente un capítulo al día mantiene al diablo alejado. No, he's murmuring Él es- over the word. Él está devorando la palabra. He's reciting the word. Él está recitando la He's palabra. rolling it over in his mind. Él está repasándola en su He's mente. thinking out loud. Él está pensando en voz alta. He's processing it. Él la está He's procesando. memorizing it. Él la está memorizando. He's turning it into prayer. La está convirtiendo en oración. He's gnawing on it. Él está disfrutándola y He's saboreándola. digesting it. La está digiriendo. He's meditating. Él está meditando. Isn't that a great picture? ¿No es una tremenda ilustración eso? Do you start salivating when you think about your devotional times with God? Cuando tú piensas en tu devocional, la boca se te hace agua. And our man here does this day and night. Y dice aquí que este hombre se la pasa día y noche en eso. It's a figure of speech. Es una forma gramatical Two opposite poles implies everything in between. que dos polos opuestos implica todo lo que está en el medio. In other words, it's a constant preoccupation. En otras palabras, que es una ocupación constante. So do you see the picture? Así que vemos la imagen. This is more than just daily devotions. Esto es mucho más que un devocional diario. Here is a man resolute in his pursuit of God through his word. Es un hombre determinado en busca de Dios. This is purposeful, joyful, consistent immersion in God's word. Es una inmersión consistente, a propósito, gozosa en la palabra de Dios. It's study and thinking and processing so that the word gets in us. Estudiando, procesando, pensando para que la palabra de Dios nos entre And so that it becomes part of us, y se haga parte nuestra, shaping our minds, moldeando nuestra mente, structuring our consciousness, estructurando nuestra forma de pensar, governing our thinking, gobernando nuestros pensamientos, molding our attitudes, moldeando nuestras actitudes, ordering our priorities, ordenando y organizando nuestras prioridades, directing our actions. dando dirección a nuestras acciones. This man really believes something. Este hombre realmente cree algo. He really believes that supreme joy and fruitfulness is found only in a passionate devotion to God's word. Este hombre cree que el verdadero gozo y el verdadero fruto solo se encuentra en una devoción apasionada a la palabra de Dios. Do you see yourself in this picture? ¿Se ven ustedes en esta imagen? Especially if you're a pastor or a leader, Especialmente si tú eres pastor o líder. you should. Debieras. Here is another profile of a servant leader. He aquí otro perfil de un siervo líder. His chief object of delight is the Word of God. El objeto principal de su deleite es la palabra de Dios. The preoccupation of his soul is the Scriptures. La ocupación principal de su alma es las escrituras. The well from which he drinks daily is the Word of God. El pozo de donde él bebe diariamente es la palabra de Dios. One of the greatest dangers that we as pastors or leaders face Y uno de los más grandes peligros que nosotros como pastores o líderes estamos enfrentando is to lose sight of this truth. es perder de vista esta gran verdad. We become professionals. Pasamos a ser profesionales The Bible becomes a tool. y la Biblia pasa a ser una herramienta, It's the source of sermons and counsel. la fuente de sermones y de consejería, But it can cease to be
the delight of our hearts. pero puede cesar, dejar de ser el deleite de nuestros corazones. There's a character in a novel written by an English author, Hay una novela inglesa y hay un personaje en esa novela. and he makes this comment about pastoral ministry. Y él hace el siguiente comentario sobre el ministerio pastoral. There is nothing as deadening to the divine No hay nada que paralice más lo divino as the habitual handling of the outsides of holy things. que el manejo habitual de lo que está afuera, de las cosas santas. As a pastor or a worker, are you handling the outsides of holy things? Como pastor, como líder, ¿estás manejando las partes de afuera de las cosas santas? Or are you letting God's word penetrate your heart ¿O estás dejando que la palabra de Dios penetre tu and corazón renew your soul? y renueve tu alma? When this type of thing happens, Cuando este tipo de cosas suceden, it's often because we have lost sight of just what the Word of God is and what it does. sucede frecuentemente porque hemos perdido de vista lo que realmente es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios hace. We need to remind ourselves of just what this book is. Debemos recordarnos a nosotros mismos lo que realmente este libro es. So let me remind you, Así que permítame recordarles, this is not just a book. esto no es solo un libro It's not merely religious information y no es solamente información Or meramente religiosa or theological data o información teológica or principles for living. o principios para la vida. Now, it is all of that and more. There is glorious truth in this book. Y es todo eso y más. Hay verdad gloriosa en este libro. But we must grasp one towering truth about Scripture. Pero hay una verdad primordial sobre las escrituras que debemos More than entender. any other thing or place on the planet, Más que cualquier otra cosa u otro lugar en este planeta, it is here through the words of this book that God meets us. es aquí, a través de las palabras de este libro, It que is here. Dios nos habla. It is here that God reveals himself. Es aquí donde Dios se revela. The Creator God, El Dios creador, invisible to us, invisible a nosotros, separated from us in his transcendence, separado de nosotros por su trascendencia, separated from us in his holiness. separado de nosotros por su santidad. He is creator, we are creatures, we are in our very being, we are different. Él es creador, nosotros criaturas, en nuestra misma esencia y nuestro ser. Somos diferentes. And he is holy and we are sinners, and so morally we cannot come together. Y Él es santo, nosotros pecadores, así que moralmente tampoco podemos estar juntos. But God makes himself known through this word. Pero Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. And he doesn't just disclose himself. Y no solamente nos da información sobre su persona, He gives himself to us through this word. sino que Él se da a sí mismo por medio de su palabra. We encounter God here. Encontramos a Dios aquí. We get to know God here. Llegamos a conocer a Dios aquí. We grow close to God here. Nos acercamos a Dios aquí. We often think about the Bible as merely a theological document, Muchas veces pensamos sobre la Biblia meramente como un documento teológico, a religious book. un libro religioso. Fundamentally, the Bible is not so much a religious book. Fundamentalmente la Biblia no es tanto un libro religioso, It is a covenantal book. es un libro de un pacto. What I mean by that is that this book is designed to bring us into a covenant. En otras palabras, que este libro está diseñado para entrarnos a un pacto. It's given to bring us into a relationship. Ha sido dado para entrarnos a una relación It gives birth to that relationship. y produce, da a luz una relación It cultivates that relationship. y cultiva una relación. It strengthens that relationship. Fortalece esa relación. It's a covenantal document. Es un documento de un pacto. In other words, it's an instrument not merely of information, Así que no es solo
un instrumento de información, it's an instrument of fellowship. es un instrumento de comunión. That's why God revealed himself to us in the first place. Por eso es que Dios se reveló a nosotros en primer lugar. As theologian J.I. Packer says, Como el teólogo J.I. Packer dice, God spoke to us to make friends with us. Dios nos habló para hacernos sus amigos. In this book, he feeds us. En este libro nos alimenta In this book, he spiritually satisfies us with himself. y en este libro Él espiritualmente nos satisface con sí mismo. That's what's here. Eso es lo que está aquí. So, do you view your Bible this way? ¿Tú ves tu Biblia de esa manera? Do you pray, God, give me yourself through your word? Tú has orado, Dios, dame a ti mismo por medio de tu palabra. The Psalms are full of such prayers. Los salmos están llenos de oraciones así. Prayers for understanding and illumination and transformation. Oraciones pidiendo entendimiento, iluminación, transformación. And so the psalmist prays in Psalm 119:18, open my eyes that I may behold wondrous things from your law. Y por eso el salmista ora en el Salmo 119, 118, abre los ojos, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. We don't just open our Bibles to read. No abrimos nuestras Biblias solo para leer, We open our Bibles to behold sino que abrimos nuestras Biblias para and contemplar to receive y para recibir God's perspective, la perspectiva de Dios, God's guidance, la guía de Dios, God's wisdom, la sabiduría de God's Dios, direction, la dirección de Dios, God's promises. las promesas de Dios. And the biblical writers know that this is not merely a mental or intellectual exercise. Y los autores bíblicos saben que esto no es solamente un ejercicio de la mente. God must act for this to happen. Dios tiene que actuar para que esto suceda. And so they ask. Y por eso piden. We should ask. Nosotros debemos pedir. And he will. Y Él lo hará. Do you believe that? ¿Tú lo crees? Here's another truth about Scripture that we must remember to help us delight in it. Y aquí otra verdad sobre las Escrituras que debemos recordar para ayudarnos a deleitarnos en ella. This word is powerful. Esta palabra es poderosa. John Calvin calls Scripture the scepter of God. Juan Calvino llama a las Escrituras el cetro de Dios. It is God's instrument of action. Es el instrumento de acción de Dios. By his word, God speaks. Por medio de su palabra, Dios habla. By his word, God rules. Por medio de su palabra, Dios gobierna. By his word, the universe leapt into existence. Por medio de su palabra, el universo vino a existir. Right now, Christ is upholding all things by the word of his power. Y ahora mismo Cristo sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. So throughout Scripture, we see when God speaks, things happen. Así que vemos en todas las Escrituras que cuando Dios habla, cosas suceden. That's a key doctrine in Scripture. Es una doctrina clave y central de las Escrituras. The efficacy of God's word. La eficacia de la palabra de Dios. The ability of God's word to get things done. La habilidad que tiene la palabra de Dios para hacer que cosas sucedan. Think of verses like Isaiah 55:11. Por ejemplo, versos como Isaías 55:11. So shall my word be which comes out of my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. As the writer of Hebrews says, the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. O como el autor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y penetrante, más que una espada de dos filos. So be careful when you pick it up. Así que ten cuidado cuando la tomes. It's sharp. Es muy filosa, It'll cut you. te puede cortar, It's active. es activa, It's alive. está viva. Think of all the images in Scripture for Scripture. Recuerda o piensa sobre todas las maneras que la Biblia se ilustra a sí misma. Sword, Espada, hammer, martillo, fire, fuego, rain, lluvia, seed. semilla. They're all images of power, Todas imágenes de poder, effectiveness, de eficacia, fruitfulness. de fruto.
So through the Holy Spirit's illuminating power, this book you hold in your lap, it's alive. Así que por medio del poder iluminador del Espíritu Santo, este libro que tú tienes en tus piernas está vivo. So when we read the Bible, it's not merely an activity that we do. Así que cuando leemos la Biblia no es solamente una actividad que nosotros hacemos, We're coming to be acted upon. sino que estamos poniéndonos en una situación donde se actúa sobre nosotros. God is at work. Dios obrando sobre nosotros. That's why in Psalm 1, this man's delight is in the law of the Lord. Por eso es que el salmista en el Salmo 1, su deleite es la ley del Señor. It's here he meets his God. Es aquí donde él tiene comunión con su Dios. It's here he delights in his God. Es aquí donde él se deleita en su Dios. It's here he receives nourishment from his God. Es aquí donde él recibe nutrición de parte de Dios. When we grasp the nature and the power of God's word, we will devote ourselves to that word. Cuando nosotros entendemos la naturaleza y el poder de la palabra de Dios, nosotros nos entregamos por completo a ella. And you know what happens? ¿Y ustedes saben qué sucede? That devotion will in turn produce more delight. Esa devoción a su vez produce más deleite. Don't miss the connection between this man's activity and his delight. No pierdan la conexión entre la actividad de este hombre y su deleite. His delight derives from his meditation. Su deleite proviene de su meditación. You see that in the Psalms, so in other places as well. Y lo vemos en los salmos en otros lugares también. In Psalm 119, the writer says, I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. Dice el salmista en el Salmo 119, te alabaré con un corazón recto cuando conozca tus mandamientos. So, praise, Así que la alabanza, joy, el gozo, delight el are deleite kindled by God's word. son motivados o estimulados por la palabra de Dios. I read your word and I praise you. Yo leo tu palabra y te alabo. My mind expands with your glory and I worship you. Mi mente se expande con su gloria y te adoro. I'm humbled and convicted and healed and comforted. Soy humillado, soy convencido, soy sanado y soy consolado. And I bow in worship. Y me postro en adoración. Now, I want to be careful here. Ahora quiero ser cuidadoso aquí. In our reading of Scripture or in the reading of people that we serve, En la lectura de las escrituras o en la lectura de las personas a que servimos, we can often expect or desire some immediate ecstatic experience. a veces podemos esperar una experiencia inmediata de éxtasis. Some dramatic subjective encounter every time we read the Bible. Que cada vez que tomemos la Biblia haya un encuentro subjetivo dramático. And if I stop getting those encounters, you know what? I'm going to look elsewhere. Y si yo dejo de recibir esas experiencias subjetivas dramáticas, voy a buscar en otro lugar. I believe the Bible, but you know, it's just not working for me. Yo creo en la Biblia, pero ya no está funcionando el asunto. This psalm does not have in mind momentary bursts of bliss. Pero este salmo no tiene en mente momentos o explosiones temporales de alegría, It's advocating a lifestyle, sino más bien está hablando de un estilo de vida. a lifetime of reflection and meditation and application. Es toda una vida de meditación, de aplicación. I know at home, in our culture, we are so conditioned to live for the moment. En nuestra cultura estamos tan condicionados a vivir para el momento. I want joy, and I want pleasure, and I want satisfaction, and I want it now. Yo quiero gozo, yo quiero placer, yo quiero satisfacción y yo lo quiero ahora. What I'm doing has got to deliver, and it's got to deliver now. Lo que yo estoy haciendo tiene que darme resultados y tiene que dármelo ya. Psalm 1 is not describing a moment. Pero el Salmo 1 no está describiendo un momento, It's describing a life, está describiendo una vida. a lifelong devotion to Scripture, Una vida entregada completamente a las a Escrituras. lifelong pursuit of God through the Scripture. Una búsqueda de por vida de Dios por medio de las Escrituras. So we have to understand this involves time Así que debemos entender que esto se toma tiempo. and study Y esto implica de estudio and concentration y concentración and work. y trabajo.
And it typically entails gradual growth, y por lo general implica un crecimiento gradual, gradual change. un cambio gradual, That's not always evident at the moment. que no siempre es evidente en el momento. But here's the promise. Pero es aquí la promesa. There will be change. Habrá cambio, It will be evident. será evidente, It will be inexorable in your life as you pursue God in His Word. será inexorable en tu vida mientras vivas buscando a Dios en su palabra. Friends, this is simply biblical spirituality. Esto es espiritualidad bíblica. Not momentary experiences that come and amaze us and then dissipate, No experiencias momentáneas que se aparecen, nos asombran y luego se van, but gradual, sure, steady transformation by the Spirit through the Word. sino transformación segura, gradual, por medio del Espíritu y su palabra. And it's transformation that's solid, Y una transformación sólida, it's durable, duradera, it lasts. permanece. And that's what the psalmist presents for us next. Y eso es lo que el salmista nos presenta más Devotion to adelante. God's Word is not only delightful, La devoción a la palabra de Dios no solamente es deleitable, it's also fruitful. también da fruto. Look at the results of Noten this los- man's preoccupation with God's Word. Noten los resultados de la ocupación, la preocupación de este hombre con la palabra de Dios. Verse 3. Verso What 3. you read. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. This would be a powerful image to people living in a semi-arid land dependent on rainfall for their very life. Esta es una tremenda ilustración o imagen a personas que viven en una tierra semiárida. Couple of quick things. First, the tree is planted. Y primero lo que vemos aquí es que el árbol está plantado. It's not a wild tree that sprang up haphazardly. No es un árbol que nació a lo loco, There's a silent gardener behind the scenes, sino que hay un jardinero sólido detrás de las escenas. carefully placing this tree by what are most likely irrigation canals. Está colocando cuidadosamente este árbol, probablemente al lado de lo que serían canales de irrigación. So that this man is not dependent on the rainfall. De tal manera que este hombre no depende de las lluvias. He's deeply rooted by a dependable source of nutrition and nurture and care. Sino que sus raíces van profundamente en una fuente sólida y constante de nutrición y cuidado. So this doesn't mean there won't be drought or adversity. Así que eso no quiere decir que no habrá sequía o adversidad. This is not some health and wealth gospel that guarantees riches and caters to our greed. No es un evangelio de salud y prosperidad que garantice No, riquezas. the point is that in the desert, El punto es que en el desierto, in the drought, en la sequía, in the setback, en las desilusiones, in the waiting period, en el periodo de espera, in the chronic disease, en las enfermedades mortales, in the unemployment, en el desempleo, you're going to prosper. prosperarás, You're going to be fruitful. darás fruto, You're going to glorify God in that time. glorificarás a Dios en esos tiempos. A few months ago, Hace unos meses atrás, a dear friend of myself and CJ un amado amigo mío y de CJ succumbed to what really is a hideous disease. finalmente se dio a una enfermedad terrible. He had ALS, a neurological disorder. Él tenía ALS, que es una enfermedad de los nervios paralizante. And this disease started in his feet, Y esta enfermedad empezó en sus pies and it took away his life inch by inch y le fue quitando la vida pulgada tras pulgada, until it eventually suffocated him. hasta que finalmente lo asfixió. This man lost everything the world would value. Este hombre perdió todo lo que este mundo valora. He couldn't work, No podía trabajar and soon he couldn't walk, y pronto no podía caminar and soon he labored to breathe. y luego le daba trabajo respirar. So from an outside perspective, this man's not prospering. Así que desde una perspectiva externa, este hombre no está prosperando. But every person this man knew
Pero cada persona que conoció a este hombre in extreme drought en esta sequía extrema saw fruitfulness. vio fruto en su vida. He was a fantastic musician Él era un tremendo músico who trained many young garage band musicians to be worship leaders. y entrenó a muchos músicos de patio para ser líderes de alabanza. And they would gather in his bedroom around his bed and talk about music and talk about the Lord. Y venían a su casa y rodeaban su cama para hablar sobre música y sobre el Señor. This man led his family so that when he went to be with the Lord, they were not bitter, they were grateful. Este hombre guió a su familia para que cuando él de tal manera que cuando él se fue a estar con el Señor, su familia no quedó amargada, su familia quedó agradecida. They were grateful for the gift of their father and their husband. Agradecidos por el regalo que Dios le dio en su padre y en su esposo. They were grateful that that man knew the Savior. Agradecidos que este hombre había conocido al Salvador. And they were grateful that he didn't suffer anymore. Y agradecidos que ya no estaba sufriendo más. That's fruitful. Eso es fruto. Amen. Amén. God intends this psalm to bring much needed clarity to lives of busy people like us. Dios quiere que este salmo nos dé mucha claridad, la cual necesitamos mucho a personas como nosotros que vivimos vidas tan ocupadas. With all the distractions in our lives, Con tantas distracciones en nuestras vidas, with all that competes for our attention, con tantas competencias por nuestra atención and all that promises us satisfaction and joy. y todo lo que nos promete a nosotros satisfacción y gozo. And in your ministry, fruitfulness and blessing and strength. Y en tus ministerios fruto y bendición y fortaleza. This psalm blows away the fog. Este salmo quita toda la escoria. And it does so by giving us a contrasting picture, Y lo hace con una ilustración contrastada, which is much briefer. que es mucho más breve. Number 2, the way of the wicked. En segundo lugar, el camino del impío. And I want you to note the abruptness of the description. Y yo quiero que noten la brevedad de la descripción. Read verse 4. Verso 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. That's it. Eso es todo. The polar opposite. El polo opuesto. Begins with just 3 words in the original. En el original son solo 3 palabras en el principio. Not so the wicked. No así los impíos. It's as if the psalmist doesn't even want to waste his breath on the wicked. Es como si el salmista no quiere ni perder su aliento hablando de los impíos. Just one simile. Solo, Chaff. solo una comparación, la paja. Chaff that the wind drives away. La paja que el viento se lleva. The chaff was the outside husk of the grain. La paja que es la cáscara del grano. And after the grain was threshed, it would be pitched up into the air with pitchforks, and the Mediterranean breezes would blow the husks away. Luego que el grano es descascarado, se tiraba hacia arriba para que el viento se llevara la paja. 2 points to the simile. 2 puntos a esta ilustración. Worthless, Sin valor impermanent. y sin permanencia. Worth nothing, No vale nada not going to last. y no va a durar. Gone. Se fue. And note this, the writer says nothing about the wicked's present activity. Y noten que el autor ni siquiera habla de lo que está haciendo el impío ahora en el presente. There's a deafening silence. Hay un silencio total. I don't care what the wicked are doing now. Es como, a mí no me importa lo que están haciendo los impíos ahora. It doesn't matter what they're doing now. Realmente lo que están haciendo ahora no importa. It's not going to last. Porque no va a durar. Boring. Es aburrido. He sees through their present to their ultimate destiny. Él ve más allá de lo que están haciendo en el presente y ve su destino final. Verse 5, therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Verso 5, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. The wicked have no future. Los impíos no tienen futuro. So that's what Psalm 1 does. It gives us a choice.
Eso es lo que el Salmo 1 hace, nos da una opción. Counsel of the wicked, El consejo de los impíos assembly of the righteous. o la congregación de los justos. And Psalm 1 gets in your face. Y el Salmo 1 te enfrenta cara a cara. You got to choose. Tú tienes que tomar una decisión. That brings us to the last part, Y eso nos lleva a la última the parte, third and final section of the psalm, la tercera y última sección del Salmo, the divine evaluation. la evaluación divina. Up to this point, we've only seen the righteous and the wicked, haven't we? Hasta este punto nada más hemos visto al justo y al impío, ¿no es así? But in the final verse, God shows up for the first time as the subject. Pero en el último versículo Dios aparece como el sujeto. And the whole picture is given a divine perspective. Y todo es visto a través de una perspectiva divina. It basically answers this question. Y básicamente le da respuesta a esta pregunta. How do we know all of this is true? ¿Cómo sabemos que todo esto es verdad? How do we know there will be a just judgment at the end? ¿Cómo sabemos que realmente habrá un justo juicio al final? How do we know that giving my life to the Word is going to pay off? ¿Cómo yo sé que entregar mi vida a la palabra de Dios va a dar resultado? Here's how you and I can bank on the truth of this psalm. He aquí como tú y yo podemos confiar en la verdad de este salmo. Here's how you and I can have confidence that an allegiance to God He aquí como tú y yo podemos tener confianza que una And a lealtad y alianza a Dios and a devotion to His Word y una devoción a su palabra will really bring enduring joy and fruitfulness. realmente traerá consigo gozo permanente y fruto. Here's how we know. He aquí como lo sabemos. God knows your way. Señor conoce tu camino. He knows your way. Él conoce tu camino. And in the New Testament, knowledge is not just intellectual. Y en el Nuevo Testamento el conocimiento no es algo meramente intelectual. It's experiential Es- and relational. Experimental, es relacional. So you read verses like Adam knew Eve and they bore a son. Así que ustedes leen versículos como Adán conoció a Eva y ella concibió un hijo. Because of the gospel of Jesus Christ, God is not just vaguely aware of you. Debido al Evangelio de Jesucristo, Dios no simplemente sabe que tú existes. He cares about you. Él se interesa por ti. He identifies with you. Él se identifica contigo. He's committed to you. Él está comprometido He contigo. has taken responsibility for you. Él te ha tomado como su responsabilidad. He has grabbed you by the ankle and he will not let you go. Él se ha aferrado de ti por el tobillo y no te va a soltar. He is not just saving you and then telling you to get up and live this Christian life. Él no simplemente te salva y luego dice, bueno, de ahora en adelante vive como tú puedas. No, he picks you up and carries you through your Christian life. Sino que Él te salva y te carga en toda tu vida cristiana. And that's very much unlike the path of the wicked. Y eso es muy diferente al camino de los impíos. It perishes. Perecerá. It's frightening word. Es una palabra que nos hace temblar. Again, God wants to bring clarity to our sight today. Dios quiere que en este día darnos claridad de visión. There's one thing Hay una cosa, that will satisfy. hay una cosa que satisface. There's one thing that will sustain. Hay una cosa que sostiene. There's one thing that will make you fruitful in the drought. Hay una cosa que te hará dar frutos aún en la sequía. That's God's word. La palabra de Dios. Now let me end very quickly with just two questions. Ahora permítame terminar brevemente con dos preguntas. They're simple questions, Preguntas muy simples, but hopefully they'll get our minds working. pero espero que pongan nuestra mente a funcionar. Number one, Primera pregunta. what is your current appetite for the Word of God personally? Actualmente, ¿cuál es tu apetito personal por la palabra de Dios? Not are you preaching from it, No si estás predicando la palabra de not are Dios, you counseling it, no si estás dando consejos a partir de la palabra de Dios. are you hungry for it? Tienes hambre de la palabra de Dios. Would your hunger for God be more intense now than in the past ¿Tu hambre por la palabra de Dios es más intensa ahora que en el pasado or less? o menor? Are you more excited
about encountering God in Scripture or less? ¿Estás más entusiasmado con encontrar a Dios en las Escrituras o menos entusiasmado? I alluded to this earlier, but as leaders and pastors, one of the great privileges that we have is that of reading and studying and preaching and sharing God's Word. Ya hice alusión a esto anteriormente, pero como predicadores y pastores, uno de los grandes privilegios que tenemos es de estar estudiando, leyendo, predicando, enseñando de la palabra de Dios. But that can make us vulnerable. Pero eso también nos puede hacer muy vulnerables. Slowly, over time, we can grow so familiar with the Bible that we start to take it for granted. Poco a poco, con el tiempo, podemos familiarizarnos tanto con las Escrituras que la damos por sentado. We deal with the outsides of Scripture and it deadens the divine. Empezamos a trabajar con los márgenes de las Escrituras y eso mata lo divino We de ella. treat it casually. La tratamos casualmente. We feed others with it, Alimentamos a otros con ella, but we stop feeding pero ourselves. dejamos de alimentarnos a nosotros. That's a dangerous place to be. Ese es un lugar muy peligroso. This isn't a moralistic appeal to you. Y esto no es una apelación moralista, It's a loving fire alarm for you. es una alarma de fuego amorosa. Because here's why. Because when we stop giving ourselves to God's word, we have stopped seeking God. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de entregarnos a la palabra de Dios, estamos dejando de buscar a Be- Dios mismo. Beyond all else, it is here that we seek him and here that we meet him. Más que en cualquier otro lugar, es aquí donde le buscamos y aquí donde le encontramos. So if this describes you, let me just encourage you, take drastic action. Así que si esto te describe a ti, te quiero estimular a tomar acción drástica. Set yourself back on the path of the righteous. Vuelve al camino de los justos. And again, this isn't a moralistic appeal. Our actions earn us nothing before God. Y una vez más, no es una apelación moralista, nuestras acciones son como nada delante de Dios, But it is through devoted action to God's word that affection for God's word is produced. pero es a través de una entrega devota a la palabra de Dios que los afectos por la palabra de Dios son producidos. So when you take appropriate actions, Así que cuando tú tomas decisiones y acciones apropiadas, when you seek God through his word, cuando buscas a Dios por medio de su palabra, when you position yourself for grace, cuando te posicionas para la gracia de Dios, when you pray over God's word in humble dependence and faith that he's going to speak, cuando oras sobre la palabra de Dios en dependencia total y en confianza de que Él te va a hablar, God will be faithful to meet you. Dios será fiel y lo encontrarás. Secondly, Segundo, and now I want to speak about our service as pastors and leaders. quiero hablar sobre nuestro servicio como pastores y líderes. Are you confident in the power of this book to produce change? ¿Tienes confianza en el poder de este libro para producir cambio? Or have you grown more confident or more dependent in other resources? ¿O has crecido para tener más confianza? ¿O has llegado a tener más confianza en otros recursos? Or a ministry approach? ¿O en otras técnicas Or a ministeriales? technique? ¿O en otras maneras de hacer las cosas? Or an emphasis? ¿O en diferentes énfasis? Now, for this is a Christian conference, right? For most of us, the question is not, do we believe God's word? Y yo sé que esta es una conferencia cristiana. La pregunta para nosotros no es si creemos en la palabra I'm de sure Dios. most people here would raise their hand and say, yes, I do. Si yo hago esa pregunta, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes van a levantar sus manos que sí. The bigger question is this: La pregunta es esta. how do we believe God changes lives? ¿Cómo creemos que Dios cambia vidas? How do we believe God builds his church? ¿Cómo creemos que Dios edifica su iglesia? How do we believe God transforms hearts and minds? ¿Cómo creemos que Dios transforma vidas y mentes? The scripture's testimony, El testimonio de las Escrituras and it is confirmed by church history. y confirmado por la historia de la iglesia, God changes lives and builds his church by his Spirit through God-breathed scripture. Dios transforma vidas, Dios edifica su iglesia por medio de las escrituras inspiradas por su There's Espíritu. only one thing that God promises to accompany with
saving, transforming, sanctifying power. Solo hay una cosa que Dios promete acompañar con un poder salvador, un poder santificador y un poder transformador. And that is this word. Y es esta palabra. And servants for his cause, servants for his glory are servants of this word. Y los siervos por su causa, los siervos para su gloria son siervos de esta palabra. So where's your confidence? Así que ¿dónde está tu confianza? Let it be here. Que siempre esté aquí. I want to close with an observation. Y quiero cerrar con una observación. A psalm like this can correct us. Un salmo como este puede corregirnos, It can convict us. nos puede dar convicción It can inspire us. y nos puede inspirar. It can inspire us to pursue God afresh through his word. Nos puede inspirar a una vez más buscar a Dios en su palabra. And I pray that it will do that. Y yo ruego que lo haga. But even when we do, Pero aún haciendo eso, even if we respond, aún si respondemos, there's something nagging about this psalm. hay algo molestoso sobre este salmo. Who can live up to the description of this man? ¿Quién puede vivir a la descripción de este hombre? I read Psalm 1 and I think, I'm not sure I'm like that. Yo leo el Salmo 1 y yo digo, yo no estoy seguro si yo soy así. I don't avoid every vestige of evil. Yo no evito toda maldad. I don't fully delight at all times in God's word. Yo no siempre me deleito completamente en la palabra de I Dios. don't live life in joyful consecration to God every moment. Yo no vivo mi vida en total consagración todos los días de mi vida. Oh my goodness. What path am I on? Ay, ¿en qué camino estoy andando? Who is this consistent? ¿Quién es consistente con estas Who is palabras? this resolute? ¿Quién es tan determinado? Who wants to raise your hand and say, I live up to this description? ¿Quién quiere levantar su mano y decir, yo vivo así como dice el Salmo 1? But this psalm is not talking ultimately about us. Pero este salmo no está supremamente hablando de nosotros. It points forward to a man to come, Está apuntando a un hombre que habría de venir. a man who would perfectly fulfill this description. Un hombre que perfectamente cumpliría esta descripción. A truly righteous man who perfectly delighted in all of God's ways. Un verdadero hombre justo que perfectamente se deleitaría en la ley de Who Jehová. perfectly kept God's law. Que perfectamente guardaría la ley de Dios. And he gave his life as a sacrifice to sinners like you and me who can't. Y dio su vida como sacrificio por pecadores como tú y yo que no podemos. So when we give ourselves to the Word of God, Así que cuando nos entregamos a la palabra de Dios, we're not earning our way to God. no nos estamos ganando nuestra aceptación, We're responding in faith to the man who earned for us. sino que estamos respondiendo en fe a aquel hombre que lo ganó a favor And it nuestro. is him that we find in this word. Y es a él que encontramos en esta He palabra. who is the word. Él que es la palabra. And because he earned it, Y como él lo ganó, and because he died for us, y como él murió por nosotros, we can know the joy held out for us in Psalm 1. podemos conocer el gozo, la bienaventuranza aquí prometida. God desires to build into our lives. Dios desea poner en nuestras vidas, He wants to pour out upon our lives quiere derramar sobre nuestras vidas a deep and enduring joy un gozo perdurable y profundo and fruitful and durable ministry. y un ministerio duradero y fructífero. Jesus paid for it on the cross, Cristo lo pagó en la cruz and he gives it to us through his word, y nos lo da en su palabra by his spirit. por medio de su espíritu. Let's pray. Vamos a orar.